región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él le dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aleluya. Amén. Gracias por tu palabra, Señor. Bendice esta palabra, Señor, y glorifícate de una manera específica y especial en esta hora. Te lo pido en el maravilloso y dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo el Señor. Amén. Es una bendición estar aquí en esta mañana, mis amados. ¿Cuántos lo creen? Amén. Para mí el domingo siempre tiene un color diferente. Es el día en que el pueblo de Dios, su iglesia, se reúne en todas partes del mundo para exaltarlo, para adorarlo, para bendecirlo, porque Él es Dios y esa es la razón suficiente. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Ahora, tenemos claro que iglesia no es esto. Este es un lugar de reunión, porque la iglesia somos tú y yo. Quiero decirte que esta expresión a mí me trajo una claridad impresionante, mis amados. Mire, yo vengo de un contexto. Yo voy a abrir mi corazón aquí esta mañana. ¿Ustedes me dejan que les abra el corazón? Porque es que mire algo, mis amados, si nosotros no rompemos la estructura religiosa, nunca vamos a entender el propósito de Dios. La mayoría de nuestras culturas viene de una estructura religiosa. Yo fui, escúchenme muy bien, yo fui católico toda mi vida. Y quiero decir una cosa, en Colombia mucha gente, para rechazar el evangelio, y uno le toca la puerta para predicarle el evangelio, como un cliché dice: yo soy católico, apostólico y romano, a mí no me va a cambiar nadie de mi forma de pensar. Yo quiero decir una cosa, yo no era de esos católicos, yo era un católico practicante. Ojo con esto, yo conozco lo que era una misa, yo soy amigo personal de Gonzalo Gallo, con él compuse yo una misa, y él oficiaba la misa en el altar y yo cantaba la misa. Hicimos esto por mucho tiempo. Cuando yo llegué a los pies de Cristo tenía una dualidad, porque Dios me habló en un estudio de grabación. Yo era un músico con mucho éxito en el mundo de la música, como productor, como compositor, como compositor para muchos artistas importantes, como un hombre del espectáculo. También alternamos con los artistas más importantes de la música hace 25 años atrás. Pero un día el Señor en su misericordia me alcanzó en un estudio de grabación donde yo estaba. Y resulta que entonces yo tenía una dualidad, porque a mí me retó el Señor a través de un pastor que fue al estudio de grabación. Él era gerente de una compañía multinacional de publicidad, de McCann Erickson. Ese hombre hermoso se llama Rudbel Muriel. Y ese hombre fue el que fue al estudio de grabación donde yo estaba y me dijo: hay algo que quiero decirte, Arturo. 3 cosas debes saber hoy. Número 1, Jesucristo te ama. Número 2, ese Jesucristo que te ama está vivo, ya no está colgado en un madero. Él resucitó al tercer día, como dice la Escritura, y se me hizo la revelación de la resurrección de Cristo. Y tercero, Arturo, ese Cristo que está vivo, que te ama, quiere tener ahora un encuentro personal contigo. Yo le dije: dime qué tengo que hacer. Me dijo: ven a mi casa donde leemos la Biblia y adoramos al Señor, y te reto por 3 meses para saber si en 3 meses no va a pasar algo trascendental en tu vida. Me dijo: ven a la iglesia donde adoramos al Señor y donde leemos la palabra. No me dijo iglesia para no asustarme. Y ahí empecé yo a ir allá. Y entonces yo estaba muy tocado porque uno solamente puede conocer a Dios cuando abre la Biblia. De resto usted no puede conocer a Dios. Se hace un Dios a gusto del cliente, un Dios a su manera, un Dios que estira como un caucho para que le dé lo que usted quiera. Pero el Dios exigente, el que hizo el cielo y la tierra, que tiene una manera de llegar a Él, de acercarnos a Él, que tiene un protocolo para llegar a Él, que tiene la manera como alcanzar al hombre para salvarlo. Él tiene una manera, y es a través de su palabra, no es a través de otra palabra. Por eso yo escribí en una canción algo que dice: todo está escrito en la palabra del Señor.
Él nos dejó a todos el manual de vida. En ella está escrita la verdad que es Jesús, cómo empieza todo y cómo termina. La Biblia dice cómo empieza todo en el Génesis, así como está escrito, yo lo creo. Y la Biblia dice también cómo va a terminar todo en Apocalipsis. Estamos ya casi en los tiempos de entrar a esos tiempos finales, donde Cristo va a levantar su iglesia y va a arrebatar a su amada novia, que es la iglesia. Pero yo quiero decir una cosa, se me formó a mí una dualidad en el asunto, por algo muy terrible que pasa. Satanás, escúcheme bien, amarró la tradición religiosa con los afectos de familia. No sé si usted me entiende lo que le quiero decir. O sea, yo tenía esa religión heredada de mis abuelos y de mis padres, y de alguna manera cuando yo empecé a conocer la verdad me sentía traicionando la familia. Yo no sé si a usted le pasó una cosa como estas. Yo me sentía traicionando a mi familia. Y entonces se me formó una dualidad. Entonces yo iba al servicio de 10 y a misa de 6. Como para equilibrar la cosa, ¿no? ¿Y cómo le parece que entonces yo un día hice algo? Porque el Señor me estaba inquietando, me decía, tú tienes que definirte, Arturo. Y me dijo algo, me dijo, Arturo, invita a Gonzalo Gallo, el sacerdote, e invita al pastor a comer. Y entonces yo los invité a comer. Después invité a mi pastor y dije, vamos a misa, le dije. Y entró conmigo a la iglesia. Al salir de allí, como yo era amigo de Gonzalo, le dije, Gonzalo, quiero invitarte a comer. Y le presenté al pastor. Y entonces nos fuimos a un restaurante. Comimos muy rico, pero el tema que yo tenía que poner encima de la mesa era el tema de Jesucristo. Y yo hice una pregunta. Yo le dije a Gonzalo, ¿qué es la verdad? Y dijo, y entonces se enredó con filosofías. Y dijo, la verdad es algo relativo por esto, por aquello. Y le dije al pastor, ¿qué es la verdad? Dijo, Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y después empezó la charla y empezó la balanza a inclinarse como tenía que inclinarse. ¿Me hago entender? Yo le he predicado a muchos paisas en Colombia y me dice, mira, hazme el favor y no te metas con las costumbres de los viejos, porque es que yo te digo, yo mato y muero por ellas. Me gusta lo que predicas y hasta comorás, pero no te metas con las costumbres de mis ancestros. Yo digo, ¿cómo puede ser posible que sea más importante una tradición familiar que lo que Dios está diciendo en su palabra? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que esté en riesgo hasta la salvación de uno por una tradición añejada de tiempos antiguos de los padres? Amados, y sabe una cosa, Dios es tan hermoso que me permitió a mí conocer la luz de la verdad para ir con la luz de Cristo, porque Él dice que la luz usted no la puede esconder debajo de una mesa, usted tiene que traer la luz y ponerla encima de la mesa para que alumbre a todos. Eso es lo que dice la palabra. ¿Qué hizo yo entonces el Señor conmigo? Me enamoró de Él y me enamoró de su palabra. ¿Y cómo le parece, mis amados, que entonces ahora Dios me permite llevar la luz a mis padres? A mi papá, a mi mamá, a mis hermanos. Mi padre ya partió de la presencia del Señor. Mi madre es una mujer de ministerio en la iglesia. Y todos mis hermanos están sirviéndole al Señor como dice la Escritura. Porque la Biblia dice, Jesucristo dijo un día, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué está diciendo Jesucristo ahí? Tú no puedes creer en Dios como te da la gana. Tú no puedes creer en Dios como las tradiciones de las religiones, que hay millones de religiones en el mundo, cada una con un Dios a gusto del cliente. Pero hay un verdadero Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y miren lo que está diciendo aquí, amado. Quiero aclarar esto porque esto dio lugar, mis amados, para que viniera esta tradición. Cuando dice el Señor le dice a los apóstoles, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Perdón, ¿quién dicen los hombres de afuera que soy yo? Y ellos dicen que tú eres un profeta, o que fue Juan el Bautista, que seguramente resucitó, o Elías, o Jeremías, o alguno de los profetas. Y él le dice, bueno, y para ustedes, mis íntimos, los que me han conocido, los que han desayunado conmigo, los que han metido los pies debajo de la mesa para comer conmigo, ustedes que son mis íntimos, para ustedes, ¿quién soy yo? Y el apóstol Pedro, iluminado por el Padre Eterno, le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor se asombra, dice, ¿cómo es posible, Pedro? Esta revelación solamente mi Padre Celestial pudo habértela traído.
Y a ti te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y entonces todo el mundo dijo, sí, no, es que entonces Señor, le digo a Pedro, tú serás el líder principal de la iglesia y vendrán otros sucesores líderes. No es verdad. Aclaremos esto, mis amados. Lo que Dios está diciendo aquí, lo que Cristo está diciendo aquí es, eso que salió por tu boca, ¿qué fue lo que salió por la boca de Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre ese fundamento, sobre esa roca, es que yo, Jesucristo, voy a edificar mi iglesia, porque yo soy el fundamento de la iglesia. Amén. Jesucristo no podía delegar la responsabilidad para que fuera una piedra, un hombre carnal y pecador como usted y como yo, para que fuera el fundamento de la iglesia. No, mis amados, el fundamento es Jesucristo. ¿Y cuál es? Por eso le digo, tú eres Pedro y sobre esta roca. ¿Cuál roca? Lo que dijo Pedro por su boca, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sabe por qué? Porque él estaba diciéndole a Jesús, mira, en ti se cumplen todas las promesas del Antiguo Testamento, todo lo que dijeron los profetas del Antiguo Testamento, todo lo que dijeron los patriarcas del Antiguo Testamento, que anunciaban tu venida, todo lo que decía Isaías hace miles de años, cuando dijo que ibas a nacer de una virgen, que ibas a ser el Emanuel, el Dios con nosotros, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz. Todo eso, realmente lo que Pedro dijo, se condensaban muchas cosas, se condensaba todo el Antiguo Testamento. Cuando dijo, no vamos a esperar a otro Mesías, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo. El Cristo significa el Mesías. ¿Qué significa el Mesías? El ungido de Dios, el ungido del Padre eterno. En él se cumple toda la plenitud de la deidad. ¿Ya van a entender, mis amados? Entonces es muy importante esto, mis amados. Hay un dicho popular en Colombia que dice, el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Pero lo importante es que nosotros como iglesia sabemos quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos. Amén. A mí me gustan las cosas, voy a decirlo en paisa, a mí me gustan las cosas claras y el chocolate espeso. Así nos dicen los ancestros, los nuestros. Entonces mire, mis amados, somos sobre la roca fundamental que es Jesucristo, nosotros piedras vivas. Cuando yo le digo a usted que nosotros tenemos que quitarnos toda estructura religiosa, es que la idea de iglesia que nosotros teníamos era un edificio de forma gótica, donde había un hombre aquí oficiando algo con un cáliz y había aquí una gente contestando a todo lo que él decía. ¿Recuerda eso? Y ese era el concepto de iglesia que nosotros tenemos. Pero ¿cuál es el concepto de iglesia? Piedras vivas. ¿Qué dice el Señor como tarea y fundamento y propósito de la iglesia? Mira, el Señor dijo, vayan por todo el mundo. Amén. Predicando el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas nuevas, las buenas noticias. Enseñándole a todos que guarden todas las cosas que yo les he enseñado y bautícenlos y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La iglesia tiene poder para llevar el mensaje del Evangelio. ¿Cuáles son las malas noticias que tiene la Biblia? ¿Cuáles son las malas noticias y por qué el Señor habla de buenas nuevas? Las malas noticias que dice la Biblia es que por cuanto todos los hombres pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Escuche eso, el mundo entero está destituido de la gloria de Dios. Y yo decía ayer una expresión que me la afinó el Señor aquí en Europa y la prediqué en Inglaterra. ¿En qué consiste la salvación? El hombre está navegando en un mar de pecado. Por eso dice, por cuanto todos pecaron, están en un mar de pecado hundiéndose. Y comparaba yo, mis amados, esto. El mundo como un gran Titanic. Estamos montados todos en el gran Titanic. Pero por causa del pecado, el pecado que entró en el huerto del Edén, por causa de ese pecado que tiene consecuencias hasta nuestros días, por causa de ese pecado, este barco Titanic se partió al medio y se está hundiendo. ¿Por qué Dios tiene que rescatarnos? Precisamente por eso, porque de esto no va a quedar nada, mis amados. Todo esto va a pasar por un juicio de fuego finalmente. Pero entonces Dios dice, tengo que salvar a la humanidad. ¿Y sabe qué imagen le daba el Señor? La gente navegando en el pecado, hundiéndose y muriéndose, pero en su misericordia Dios desde el cielo tira un salvavidas. ¿Usted sabe qué es un salvavidas?
Cuando alguien está ahogando, con un lazo le tiran un salvavidas, el tipo se aferra, la mujer se aferra a ese salvavidas y sale de ese lugar y es salvado, es rescatado, es librado con un propósito. Dios establecerá su reino sobre esta tierra y vamos a reinar, dice la palabra, 1000 años. Aleluya. ¿Cuántos se alegran de esto? Amén. Ahora, piensen en esto, mis amados. Cualquiera de nosotros se sentiría muy halagado si el presidente de Francia, yo no sé si es presidente o primer ministro, el presidente de Francia nos llamara a nosotros a trabajar en su gabinete con él. Y uno diría, pero ¿yo qué voy a hacer allá? Yo no sé hacer el oficio. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? El presidente te va a decir, no, mira, yo tengo ya los euros asignados mensualmente para ti y yo voy a ponerte un tutor que te va a decir lo que tienes que hacer. ¿Cómo vas a hacer la tarea? Yo te lo voy a decir. Y nos sentiríamos muy halagados, ¿cierto? De saber que vamos a trabajar con el presidente de Francia y nos va a asignar un salario en euros muy grande y nos va a dar una casa para vivir y para vivir con nuestra familia. ¿Usted se sentiría halagado? Bueno, pues más que un presidente de una nación, el Rey de Reyes, Jesucristo el Señor, te está comisionando para que hagas una tarea específica y especial. Y te quiero decir una cosa, es el mejor patrón del universo. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú como iglesia? El tiempo se me agota, pero voy a tratar de decirlo. Mire los dedos de su mano. ¿Cuántos dedos tiene usted? 5. Hay por lo menos 5 cosas que usted tiene que hacer para que el Dios de los cielos entienda que usted comprendió las palabras del que murió en la cruz. Número 1. Voy a leer la porción de donde viene esto. Quiero que venga conmigo a Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 2. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Versículo 47, alabando a Dios. El primer propósito que usted tiene que tener claro es que usted está aquí en la iglesia para adorar a Dios. Nadie dijo amén. Adorar a Dios. Y usted dice: bueno, sí, yo voy a cantar canciones. No, eso no es lo que es adorar a Dios. Adorar a Dios es un estilo de vida que decidió obedecer a Dios de los cielos en todo lo que el Señor está diciendo. Como consecuencia de obedecer a Dios y de mostrar un fruto, yo levanto una canción que es mi expresión de amor y de adoración para exaltar al Dios de los cielos. Porque quiero decirle una cosa: una canción que se canta sin un testimonio de base no llega hasta sino al techo de la casa. ¿Está viendo? Y yo pongo el ejemplo. Cuando yo le digo al Señor: espérame por la mañana antes de que salga el sol, antes que los pajaritos cantan, espérame. Si usted no se levanta a las 4 de la mañana, esa canción no tiene sentido. Es muy hermosa, pero nos obliga a que la podemos cantar y llorar en la iglesia. Pero si no nos levantamos al lugar secreto a las 4 de la mañana, realmente cantamos una canción hueca y vacía, porque no cumplió con el propósito que Dios quería. Tal vez la melodía de la canción nos hizo llorar y tal vez, pero lo que Dios quería es que el Señor inspiró a un hombre muy lindo para escribir esa canción, para enseñarle al pueblo que el Señor quería intimidad desde muy temprano en la mañana. Amén. Amén. Cuando yo voy a la intimidad y entonces yo hago eso, ahora yo puedo cantar esa canción y Dios dice:
es verdad, nunca me has dejado esperándote. Ahí has estado. Y tú has visto mi gloria porque yo te he respondido tus oraciones, porque eres de mis íntimos. Escúcheme, Dios no tiene favoritos, Dios tiene íntimos. Y a ellos hará conocer su pacto. O sea, mi amado, es que nosotros nos damos el lugar con el Señor. Nosotros nos damos el lugar con el Señor. ¿Usted quiere ser un cristiano del montón o usted quiere ser alguien del corazón de Jesús? Del corazón del Padre. Para eso entonces hay que decir, bueno, yo me voy a esmerar por ser un hijo conforme al corazón de Dios, como dice la palabra que era David. Entonces, adorar es un estilo de vida. Un estilo de vida es adorar, que obedece, que glorifica, que honra a Dios de los cielos y de la tierra. Entonces, la iglesia está, número 1, para que adore al Señor. Versículo 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. El apóstol Pedro, cuando dijo su discurso, después de ser empoderado por el Espíritu Santo, dijo un discurso y toda la gente que estaba allí, como les habló del arrepentimiento, les habló del pecado, les habló de la salvación, ahora ellos mismos compungidos dicen: señores, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Y dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dice una porción en Hechos de los Apóstoles más adelante. Pero el apóstol Pedro dice que ese mensaje fue tan ungido que 3,000 personas compungidas, dolidas en su corazón por haber fallado a Dios, se arrepintieron. 3,000 personas. ¿Cómo se llama eso? Evangelizar. Número 1, para adorar a Dios. Número 2, para ganar almas. Amado, la iglesia tiene que tener un propósito y el propósito es ganar almas. Hay muchas sillas vacías aquí en esta hora. Tendrían que estar llenas de sus amigos, de sus compañeros de trabajo, de sus vecinos, de sus familiares, de la gente que usted se ganó en el metro, que se ganó con estrategia, de un chocolate con propósito, ¿cierto? Usted lleva un chocolate bien rico, esos colombianos, Luker, así como molinillo, usted lo manda a importar de Colombia. Pan de bono, aquí se hace un pan de bono también, no da la talla, pero se da cuenta, pero no porque no haya ganas de hacerlo, es que los materiales no se consiguen a veces, ¿no? Pero, amado, todo eso, si usted hace de su vida una forma de ganar almas, que todo lo convierte en un propósito para ganar almas, quiero decir, Dios lo va a bendecir de gran manera. Amén. ¿Por qué? Porque el propósito tiene que cumplirse. Usted tiene que nadar como pez en el agua. ¿No es el símbolo del cristiano un pez? Bueno, tenemos que nadar como pez en el agua. Y usted es bueno para lo que Dios lo mandó a hacer. No es bueno para otra cosa. No invente. Usted no es bueno para otra cosa. Usted es bueno para lo que Dios lo mandó a hacer. Amén. Voy a decirle cómo se resume lo que yo le estoy diciendo a usted. Porque se me está contando. Voy a decirle ahora los otros 3. Pero voy a decir una cosa que es fundamental. Mira, si yo logro grabar con fuego en su corazón lo que le voy a decir ahora, creo que puedo irme tranquilo para Colombia. ¿Cuántos saben que Jesucristo fue tentado? Amén. Fue tentado en todo. ¿Cuántos lo saben? Amén. También tuvo tentaciones sexuales. Sí, señoras, señores, también. Si la Biblia me dice que fue tentado en todo, póngale la firma. Él era un líder. Gente estaba alrededor de él. Mujeres estaban alrededor de él. Pero el asunto es que Jesucristo fue tentado, pero nunca pecó. Esa es la gran diferencia. O sea, el problema no es la tentación, el problema es caer en la tentación. Bueno, entonces Jesucristo es tentado en todo. 3 tipos de tentaciones bien tremendas. Y la última tentación que registra Mateo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, es que el diablo lo lleva a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dice: mira, si tú te postras, dice el diablo, y me adoras, yo te entregaré todos estos reinos que a mí han sido dados. Pregunta: ¿por qué Jesucristo le dijo: no seas mentiroso, diablo, que esto no es tuyo? Le hizo una propuesta y era cierta, pero Jesucristo le responde con Deuteronomio 6, le responde con la Biblia. Dice: apártate de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. A ver, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. A ver, fuerte: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Adorar y servir
Ese es el propósito. Amén. ¿Entendió eso? Amén. Amado, yo soy el hombre más feliz de la tierra cuando yo entendí eso. Hijo, tú naciste para que adoraras a Dios de los cielos y para que le sirvieras. Si tú cumples el propósito, ahí está el clic para que seas feliz. Amén. Y el asunto es este, amados, que se despierta una pasión de pasiones en nosotros por Jesucristo. Si no hay pasión, si no hay amor, esto se convierte en una carga. El pastor convocará a mucha gente para que le sirva al Señor, pero si usted no ha entendido a qué ha sido llamado, como le decía ahora, si usted no entendió el propósito por el cual Dios lo llamó, esto va a ser una carga. Y usted va a decir, no, qué jartera, ahora tengo que ir a la iglesia. ¿Y usted por qué se ríe, muchachos? Dile algo. Pero amados, cuando yo sé que no fue el presidente de Francia el que me llamó, sino el dueño del aviso, el dueño de la creación, que me dice, hijo, quiero que limpies el lugar en las mañanas del domingo para que venga mi pueblo a adorarme. Ese solo oficio, amados, que para una persona puede ser denigrante. Si dices, no, pero ¿cómo así? Que ir a barrer, que ir a coger una aspiradora. Amados, si ese es el propósito de Dios, gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque eso que usted hace para Dios tiene compensaciones eternas. Amén. Amén. Y eso puede que para el hombre sea una cosa insignificante, pero para Dios lo es todo. Porque esa es la obediencia que Dios le va a demandar a usted. Ahora, todo empieza, y yo empecé también así, barriendo, trapeando el lugar de la iglesia, lavando las paredes, lavando las sillas, recogiendo la ofrenda. Yo empecé así. Pero eso no termina allí. Cuando Dios conoce la fidelidad de tu corazón y que lo haces porque lo amas, entonces el Señor dice, hay que pasarlo a otro nivel. Amados, por la misericordia de Dios, yo he compartido la palabra en grandes estadios, en grandes lugares. Pero cuando el Señor me dice, hay que ir a una familia, yo vuelvo a la familia. Cuando el Señor me dice, hay que volver a una clínica a visitar al enfermo, yo voy a visitar al enfermo. Cuando el Señor me dice, hay que ir a la cárcel a predicarle a los presos, yo voy a la cárcel a predicarle a los presos. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que, una de las cosas que la iglesia tiene que hacer es arrancar ese concepto farandulero que tenemos de los ministros. Porque están recibiendo Grammys y que por acá y por allá y esto. ¿Y quién dijo que el Señor estaba otorgando aquí galardones en la tierra todavía? Entonces nos volvemos como seguidores de grandes estrellas de la música cristiana, hermano. Perdóname, eso no es el propósito de Dios. Estamos confundiendo a la gente, al pueblo. Yo llevo 25 años en esto y tengo que estar de rodillas todos los días para poder estar de pie delante de los hombres. Amén. Y no para que la gente me aclame a mí, ni para que me siga a mí, ni que para que me diga, oh, ¿cómo cantas de bien? No, señores, por la misericordia de Dios uso los talentos que Dios me dio, como usted tiene los suyos y que tiene que usarlos, pero yo los uso para que tenga un propósito y el Cristo glorioso se glorifique. Ese es todo el asunto, que el trabajo el trabajo que usted hace para Dios tiene que glorificarlo a Él. No a glorificarlo a usted para que, ¡ay, pero qué servidor tan tremendo! No. Desde ya hay que renunciar a esa gloria, mis amados, porque el que tiene que recibir la gloria es el que murió en la cruz del Calvario, que bien merecida tiene esa gloria. ¿Sabe por qué? Porque él vivía en el confort de Dios, recibiendo gloria de los ángeles. ¿Por qué tenía que incomodarse de venir a morir tan cruelmente asesinado en una cruz en el Calvario? ¿Y por qué nosotros los ministros tenemos que hacer nuestro agosto a costa de un sacrificio tan cruento? Gloria a Dios. Mire, amados, quiero decirle algo. Venimos con mi esposa de Inglaterra. Visitamos muchas iglesias. Hay un oleaje que parece que pasó por toda Europa. Un coletazo del diablo. ¿Sabe qué está haciendo? Dividiendo la iglesia. Dividiendo la iglesia. ¿Me está oyendo? Y no es de Dios. La murmuración hace un daño terrible a este edificio espiritual que somos tú y yo, para dividirnos, para que las paredes se caigan del edificio. Tengamos cuidado con eso, mis amados. Yo me senté después de una administración. Se acostumbra allá en Inglaterra que después de los servicios hay un gran banquete. Creo que aquí también ahora pues. Pero ahí en ese banquete, después de un gran servicio, se hizo un predicador brasilero. Yo le vi la cara triste y angustiada. Y ese hombre empezó a abrirnos su corazón allí. Dijo, ¿cómo le parece que yo tengo una iglesia en España muy hermosa, de muchas personas?
Pero el Señor un día tocó mi corazón y me dijo: hijo, quiero que vengas a Inglaterra a abrir una iglesia. Para resumir la historia, él abrió la iglesia, la gente empezó a venir, vinieron músicos, se empezó a llenar el lugar. Cuando de repente alguien se supo 2 o 3 versículos y me dijo, y era el líder de alabanza, me dividió la iglesia. Me dijo: he sufrido 2 divisiones en la iglesia. 2 divisiones. Me dijo: ¿y sabe qué fue lo terrible? Que esa gente que se fue con ellos tomaron los equipos de sonido, todo, y se lo llevaron, lo secuestraron, se lo llevaron. Y después me dijeron que tenía que pagarle no sé cuántas libras para que recuperaran los equipos. Yo dije: jamás voy a pagar por un equipo que le pertenece a Cristo. Y ese hombre se puso a ayunar y a orar al Señor. Ellos tuvieron que devolverle finalmente los equipos. Pero dijo: ahora estoy sufriendo otra división. Amado, ¿usted sabe lo desgastante que es naturalmente para Dios? No, uno no se desgasta con Dios. Atender familias, visitar, apoyar a la gente, levantarla, peinarle las alas todos los días para que vuele alto, para que en un abrir y cerrar de ojos la gente diga: no, yo me voy. Pero amados, tenías que dar un fruto en esta casa donde Dios te mandó a servir, te llamó a servir. ¿Por qué te vas a ir? No, es que por ahí se dicen ciertas cosas. Hermano, tenga cuidado con el lleve y trae. Por favor, entienda lo que le estoy diciendo. ¿Sabe quién es el que habla allí? El diablo. Porque el arma, escúcheme bien, el arma más terrible y más dañina que el diablo tiene es un arma vieja y oxidada, pero le funciona todavía. Se llama desánimo. Si el diablo logra desanimar a un pastor, gana, porque descuida su rebaño. Si el diablo logra desanimar a una oveja, gana, porque deja el lugar y deja su familia expuesta. La división por causa de la murmuración es terrible, mis amados. Tengamos mucho cuidado con lo que hablamos. Amados, si usted tiene alguna duda, venga donde la cabeza y hable con él y dígale: bueno, pastor, ¿qué es lo que está pasando aquí? Yo estoy oyendo esto, ¿qué es lo que pasa? Con amor, con misericordia, después de orar y postrarse: Señor, yo voy a ir donde mi autoridad y voy a hablar para que Él me aclare esta situación. ¿Me van a entender? ¿Por qué? Porque, amados, es que por la murmuración muchas iglesias son fracturadas, muchas iglesias son socavadas. ¿Me van a entender? Por cosas que, mira, amados, nosotros, voy a decirles algo, llegamos a una situación difícil en una iglesia que nosotros tenemos en Inglaterra, dividida y acabada, 15 personas viniendo nosotros desde Colombia para hacer un trabajo y no había nadie. ¿Por qué? Por causa del lleva y trae. Después íbamos de la familia y me decían: mira, nosotros no tenemos nada contra los pastores, son muy lindos. Y yo: entonces, ¿por qué se fueron? Pues porque la lengua hace mucho daño. Y aunque uno, mire, lo más terrible que el diablo pueda sembrarle a usted es la duda. ¿Será o no será? Pero ya uno con la duda no se siente como tan contento, como tan tranquilo. Pero de Dios es solucionar las cosas por la puerta del frente. ¿Me van a entender? Con amor, porque uno tiene que respetar la autoridad. Una de las cosas que Dios me enseñó a mí fue a respetar la autoridad. A hablarle con respeto, con amor y con bendición. Y cuando hay algo que de pronto uno ve que de pronto no encaja: bueno, pastor, venga, yo estuve orando primero, y yo quiero traerle esto que es una inquietud que tengo. Pero me hago entender, ¿cuántos dicen amén a lo que estamos diciendo? Amén. Entonces, amado, es responsabilidad nuestra que este edificio no se caiga. Es que, acuérdese de lo que yo le decía, uno tenía el concepto de que era un hombre y mucha gente aquí que estaba media hora en un lugar y después salía justificado a la casa, pero no sabía que tenía una tarea que tiene que hacer. Si la iglesia no entiende que tiene una tarea que hacer y cree que solamente es venir a la iglesia a cantar unos himnos, a cantar unos cánticos, a decir amén a lo que el pastor predica y a escribir en un cuaderno y que hasta ahí está el trabajo, pues esa es la mitad del asunto, mis amados. Porque ciertamente necesitamos adorar al Señor, pero necesitamos evangelizar. Otro tercer aspecto de que nosotros tenemos que hacer es que tenemos que discipular. ¿Qué es discipular? Enseñarle a la gente por la palabra quién es Jesucristo y qué es lo que nos está mandando a hacer. Este discipular nos forma a nosotros un carácter. Por no tener formado un carácter, cualquier viento de doctrina, cualquier cosa nos puede sacar de la iglesia. Y se pierde el propósito de Dios, porque el propósito de Dios era que esa iglesia donde el Señor te sembró allí el Señor quería que tú fructificaras.
No puede dar fruto una planta que hoy se siembra aquí y mañana se saca de aquí y se siembra aquí y mañana se saca de aquí y se siembra aquí. Finalmente la planta se seca y no da ningún fruto. Y el Señor dice que es necesario llevar mucho fruto. ¿Me hago entender? Entonces, mis amados, el discipular, versículo 42 en la parte A, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Escúcheme bien. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que es la doctrina de Jesucristo. Perseverar, permanecer. Por eso Juan 15 dice: el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, dice Jesús, nada podéis hacer. Entonces el discipular nos lleva a que nosotros podamos enseñarle a otros lo que Dios nos ha enseñado a nosotros, que por gracia nos dio, que es gratis. Ahora nosotros gratis y por gracia lo damos también a otros. Discipular es enseñarle a otro el ABC del Evangelio. Es decirle: mira, ahora ya conociste a Cristo, ahora déjate formar por Él. El Señor va a meter la mano en tu vida y va a formar ciertas cosas de tu carácter, de tu vida, para que no salgas corriendo solamente así por alguna cosa que pueda pasar. Por falta de madurez, la gente sale corriendo de la iglesia. ¿No entendés? Cuando Dios empieza un proceso en nosotros como discípulos, que el proceso duele. Y cuando empieza el proceso Dios, es que muchas veces nosotros abortamos el propósito de Dios y salimos corriendo por la puerta. Deje que el Señor lo forme. Deje que el Señor forme la paciencia en usted. La paciencia dulcifica el carácter, calma el enojo, refrena la lengua. Qué importante es refrenar la lengua, mis amados. Pero todo eso tenemos que entenderlo, amados. Su boca solamente tiene que abrirse para bendecir, para bien decir, para hablar bien de otra persona. Y si tiene alguna cosa, no hable mal. Vaya donde la persona y aclare el asunto, porque todo tiene un conducto regular, una forma como Dios tiene que hacer las cosas. Amén. Entonces recordemos esto, el discipular. Ahora, esta parte le va a gustar mucho a usted. El versículo 46. Bueno, ya dijimos, ¿no? Adorar a Dios, luego, después, discipular y perseverar en ese propósito. Y después dice el versículo 46, dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿A cuánto le gusta comer? Esa es la parte que más le gusta al cristiano. Por cierto, ya no bebe, pero sí come. ¿Qué es lo que el Señor está hablando aquí en esta porción, amados? La comunión. Cuando uno come con la gente, tiene comunión, se hace amigos. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que nosotros somos la familia de Dios. O sea, que yo le digo a usted hermano no por un cliché, no, es que la sangre de Cristo que corre por tus venas, corre por las mías también. Y cuando yo te digo hermano, te estoy diciendo con todo el entendimiento de lo que es una familia. Somos la familia de Dios. Tú y yo somos la familia de Dios. ¿Y qué espera Dios? Que no haya rencillas en medio de nosotros, que no hayan esas viejas, ¿cómo se llama? Rencillas entre hermanos. Dice el Señor en su palabra: si cuando vengas a presentar la ofrenda al altar, te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja a un lado la ofrenda y tú ven y reconcíliate con tu hermano, no en un acto protocolario, aclaro. Reconciliarse es que el Dios de los cielos está viendo la actitud del corazón de ambos. Y tú, ese hombre, y uno diría: bueno, pero si él me ofendió a mí, ¿por qué tengo yo que ir allá? Así son las cosas de Dios. El Señor dice: si alguien tiene algo contra ti, él tiene contra mí, imagínate, tendría que venir a pedirme perdón a mí. Pero dice: ve tú y reconcíliate con él. Y cuando te hayas reconciliado, cuando hayas limado las diferencias, cuando haya pasado esto, entonces ahora sí, como arreglaste el problema, ahora sí ven, toma tu ofrenda y tráela al altar y preséntala. ¿Sabe por qué? Cuando tú presentas una ofrenda delante de Dios, lo primero que él hace es mirar tu corazón. Si el corazón está sucio, Dios no recibe esa ofrenda. ¿Me van a entender? Amén. Y hablo de ofrenda de alabanza, todo lo que se llama una ofrenda para Dios, para facilitar el paso del Evangelio por esta casa.
Dios mío, se me cumple el tiempo. Entonces recuerde, tener comunión significa que yo no puedo tener rencillas con mis hermanos. Yo tengo que reconciliar la diferencia hasta llegar a ser hermanos y amigos y mucho mejor que antes. No pueden haber en mí cosas en mi corazón por nadie. El Señor dice, lo único que tú tienes que deberle a otro es el amor y solamente el amor. Las viejas rencillas entre las parejas de esposos, eso tiene que acabarse. Porque si Cristo pudo perdonarte, ¿por qué no tú puedes perdonar a tu cónyuge? A mí me impacta lo que el Señor dice en su palabra, hermanos. Cuando habla de ese rico, ese rey que trae a sus siervos para arreglar cuentas con ellos. Y allí llega uno y le dice, mira, ¿cuánto es que tú me debes? 60 millones de monedas. Pero Señor, ten misericordia de mí, yo te lo pagaré todo. Estaba pensando en vender al esclavo y vender a su esposa y a sus hijos. Y él empieza a clamar y ten paciencia conmigo, que yo te lo pagaré todo. 60 millones de monedas de plata, una de las traducciones de monedas de oro, que es una traducción que yo leí. Y ese hombre movido a misericordia le dice, te perdono, no me debes nada, vete en paz. Pero ese hombre va y encuella por allá a uno que le debía solamente 100 monedas. ¡Págame! No, ten paciencia conmigo, que yo te lo pagaré todo. No, señor, a la cárcel se va a ir usted, señor. Y lo envió a la cárcel. Los consiervos de ese hombre fueron y le dijeron al rey, mira lo que este hombre acaba de hacer. Ese hombre que usted perdonó aquí, que le perdonó esa deuda tan grande, no pudo perdonar una ínfima deuda. Y ese rey dijo, bueno, entonces tráiganlo. Se aviva ahora toda la deuda de él, va a la cárcel y que vengan verdugos y lo atormenten también. Amados, tengamos cuidado con eso. Cuando nosotros no perdonamos, verdugos nos atormentarán. Eso es lo que dice la palabra. O sea, no perdonar, retener el perdón a alguien, a tu cónyuge. No puedes acumularle cosas. No puedes, porque Dios te va a decir, bueno, si yo te pude perdonar todo, tanto, ¿por qué tú no puedes perdonar a tu cónyuge? No puedes perdonar a tu hijo, a tu hija, ¿por qué no puedes? ¿Por qué no puedes perdonar a tu vecino, a tu amigo, a tu compañero de trabajo, a tu jefe? ¿Por qué no puedes perdonarlo si yo te perdoné todo en la cruz del Calvario? No perdonar es abrir puertas al enemigo para que vengan a atormentarme a mí. Yo tengo que cerrar puertas, porque yo no quiero que el diablo me atormente a mí, ni de día, ni de noche, ni a la madrugada, ni nunca. Porque son cosas espirituales que traen opresiones, que traen angustia. La gente dice, bueno, ¿y por qué yo estoy así? ¿Por qué yo a veces me siento mal? ¿Por qué a veces he pensado hasta en quitarme la vida? Mire a ver qué puertas usted abrió, a ver a quién no ha perdonado. Porque si el Señor dice que vendrán angustiadores, pues tenga cuidado con eso. Cierre puertas, vaya, reconcilie sus diferencias, haga lo que tiene que hacer. ¿Para qué? Para que usted tenga una vida en paz, porque no podemos negar, o sea, si Jesucristo es la paz del mundo y yo no tengo paz, algo falla conmigo, no con Él, porque Él dijo, yo soy la paz del mundo. Te doy la paz no como el mundo la da, sino como viene de lo alto, como solamente yo puedo entregártela. Y nosotros como cristianos muchas veces no. ¿Y qué tenemos que hacer? Perdóname, mi amor. Perdóname. Perdóname porque te ofendí. Perdóname porque te menosprecié. Perdóname porque tú eres mi vaso frágil. Mi responsabilidad es que no te partas, que no te quiebres. Perdóname. Mi esposa también igual. Perdóname. Y viene la reconciliación. Y entonces, ¿qué me dice el Señor? Reencuentra en tu esposa esa novia que te conquistó. Porque las cosas se van añejando y se van poniendo difíciles con el tiempo. Reencuentra ese príncipe azul con el que soñabas, ese varón que te hizo feliz mucho tiempo. Reconcíliate con él, bendícelo, perdónalo, olvídalo. Lo que hizo está mal, pero yo lo perdoné en la cruz del Calvario. Perdónalo tú ahora y olvídate del asunto. Y reconcíliense y ámense, porque los vecinos tendrían que ver en nosotros un modelo a seguir.
Y no hay que darte ese evangélico otra vez con la Biblia, pero cómo trata de horrible a la esposa y cómo trata de horrible a los hijos. ¿No dicen eso a veces de nosotros? Por causa de nosotros es vituperado el nombre de Jesucristo. Lo digo por mí, no lo digo por usted, lo digo por mí. ¿Se da cuenta? El final de todo esto es servir, hacer algo para que la gloria de Cristo corra por todo París, por todo Francia y por Europa entera. Amén. Usted vino a sentarse en una silla y si va a cumplir este propósito, estos 5 propósitos, yo le aseguro que Dios va a tener a usted para que de pronto abra una iglesia como pastor en Bélgica, tal vez en Bruselas, tal vez, no sé, en Portugal, tal vez en Inglaterra, yo no sé. Yo lo único que sé es que yo llegué a la iglesia, me entregaron una Biblia y yo empecé a estudiar la palabra. Usted imagínese un hombre que va en un camino de fama, ascendiendo y ganando premios y apareciendo en la televisión y tantas cosas, para que el Señor me diga: hijo, tengo un camino más excelente para ti. Y no tenía nada que ver con luces, cámara, acción, fama, nada de eso. Era un camino de amor y de servicio. Aquel que dio su vida para que yo no fuera al infierno. Le debo la vida. Le debo la vida. Me faltarán rodillas y lágrimas para agradecer al Señor Jesucristo por semejante obra. Amén. Yo anhelo que en esta noche usted tome una determinación, esta tarde, usted tome una determinación con respecto a Dios de los cielos. No más un cristiano de banca, mi hermano. No más oír murmuraciones para que se socave la iglesia. No, sea responsable por su vida delante de Dios, delante del Señor que le sembró en este lugar, para que dé fruto. Porque a eso hemos sido llamados, a dar mucho fruto. Porque separados de Jesús no podemos hacer nada. Tome una actitud diferente, amados. El camino de la santidad es un camino de decisión. No viene por imposición de manos del ungido de turno. Porque yo pensaba que era santo si venía el ungido y me ponía la mano y yo me caía y me levantaba santo. No, así no es. El camino de la santidad es un camino de decisión, porque significa estar puro, limpio, espiritual, emocional y físicamente. Estar puro para Dios. Porque esa es la clave de todo el caminar cristiano. Difícil no. El Espíritu Santo está 24 horas para asistirte a ti, para bendecirte, para que te empieza de nuevo. Te caíste, levántate. Vamos a caminar. Entiende que esto no lo puede volver a hacer. Como la mujer pecadora que le fue traída a Cristo. Tenía que ser apedreada. Sí, aquí tenemos la piedra, vamos a apedrearla, vamos a lapidarla. El Señor está mirando el piso. De repente la mira y el Señor le dice: bueno, ok, el que esté libre de pecado, tírele pues la primera piedra. Al momento todo el mundo dejó la piedra y se fue. Jesucristo mira a la mujer y le dice: mujer, ¿qué pasó con los que te acusaban? El Señor, se han ido. Dijo: tampoco yo te condeno. ¿Qué le dijo? Vete y no peques más. ¿Qué le dijo? Vete y no peques más. Mira la misericordia de Dios, pero tiene condición: vete y no peques más. Cierra tus ojos, mi amado.